Buenas noches. En este recorrido que hemos estado haciendo sobre nuestros recuerdos más recientes, queremos detenernos en una fecha que quedó registrada en el alma nacional. Uno sentía en el aire que venía un día muy importante y que iba a cambiar la historia de Chile. No había gente que tuviera posturas intermedias. O tú estabas con el sí y a favor de Pinochet, o estabas en contra y no había más opciones. ¡Pinochet! 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 ¡Fuerza del pueblo! ¿Qué dice? Era la oportunidad de cambiar una historia que hasta ese minuto no solamente no nos gustaba, sino que sentíamos que nos había hecho mucho daño. La alegría está en marcha. Hay un país ganador. El eslogan lo decía todo para nosotros. Sí, Chile, país ganador. O sea, nosotros íbamos a ganar sí o sí. Existía una tendencia a favor del no y se empezó a producir el mutismo en el gobierno y en las autoridades. Y a las 10 de la noche todavía seguían ocultando la cifra. La televisión transmitía monos animados en el día más tenso del país en décadas. Yo creo que si hubiera habido un termómetro que hubiera medido la tensión ambiente en el país, yo creo que ese termómetro habría estado a punto de reventar. El 5 de octubre de 1988, los chilenos nos levantamos muy temprano, ansiosos por llegar primeros a los locales de votación. Era el día del plebiscito, para votar sí o no a la prolongación del gobierno del general Augusto Pinochet por 8 años más. Por primera vez en 15 años desde el receso político se estrenaban los nuevos registros electorales. Había emociones cruzadas, ansiedad por un lado, nerviosismo y también algo de miedo por las reacciones que podía provocar el resultado. Hoy vamos a conocer la trastienda de un día en que la adrenalina llegó al tope. Buenos días, Bernardo. Buenos días, Javier. Encantados. Esperamos que va a ser un día extraordinariamente agitado e interesante al mismo tiempo. Hace muy poco aquí en Santiago, son las 7 de la mañana, 28 minutos, casi 7:29. Y ustedes podrán apreciar En la capital de la región del Biobío. Aquí Buin. Aquí San Antonio. Aquí Talca. Aquí Los Andes. Yo me levanté ese día convencida. O sea, no existía la alternativa de que ganara el no. Yo me desperté muy temprano y me desperté con susto. Me desperté con susto porque dije, este es el día de, o sea, este es el día importante. Y todavía nosotros teníamos temor de que quedara la escoba. Preocupación y atención existe en todo el mundo con respecto al plebiscito en Chile. En el local de votación del Instituto Nacional son cientos de personas las que están llegando hasta este recinto con el objeto de proceder a emitir su sufragio. El primer temor era que la gente no se inscribiera. Hay que pensar que la primera persona que se inscribió fue Augusto Pinochet en Santiago Centro, en la mesa número 1. Entonces era difícil decirle a la gente, mire, usted, o los opositores a Pinochet, la gente que estaba en contra de decirle, bueno, mañana le toca a usted, hoy día se inscribió Pinochet, mañana se inscribió usted. Entonces el proceso de inscripción fue una larga lucha. La gente parecía que era imposible terminar con Pinochet, o sea, que Pinochet era un personaje inmortal, omnipotente, que cualquier cosa que hiciera la gente, él lo iba a saber y lo iba a castigar, y que por más esfuerzo que se hiciera, Pinochet nunca iba a terminar. Había una suerte de fatalismo. El tipo de campaña que se desarrolló, que fue una campaña en torno a un concepto fundamental. El concepto en el fondo es posible. Es posible, o sea,
Si se inscribe no lo van a descubrir. Y si usted se inscribe, tiene un arma en su mano, muy pacífica, digamos, muy mínima, pero si todos la usamos, podemos lograr un cambio. Y esa arma era el voto. Ojalá no hubiera entrado. Si desde anoche empezaron los bombazos, ¿cómo no va a tener miedo ahora? Tengo miedo que haya una guerra civil o que haya un desastre y padezcan mis hijos. El objetivo fundamental que el gobierno perseguía era llevar a cabo un acto limpio, un acto transparente. Y mi preocupación principal era precisamente esa, de que no existieran desórdenes, que existiera la libertad absoluta para que los votantes pudieran expresar su opinión, que no pudiera cuestionarse el plebiscito. A mí me llegó una carta donde me llamaban como vocal de mesa. Y la verdad es que si personas como yo, como la gente que estaba en el comando, gente que estaba trabajando por el no, era llamado como vocal de mesa, era de alguna manera una señal de que esto sí era transparente y que sí iba. Yo estaba inscrita en esa época en los registros de Renovación Nacional, cuando cumplí 18 años me inscribí. Y era importante que existieran apoderados de mesa porque se podían producir problemas con el no de voto, como era la primera elección después del año 73, en el fondo existía también cierta desconfianza del proceso. Se encuentra haciendo su fila don Hernán Vigi. No más de 10 segundos se ha demorado en emitir su preferencia el general Fernando Matei. Llega el general director de Carabineros, Rodolfo Stange Elkers. O se elige el bien o se elige el comunismo destructor, materialista y totalmente contrario a la ley de Dios. Almirante, ha tenido bastante suerte porque el ministro de Interior lleva 45 minutos sin poder votar. ¿Y quién es de Interior? Yo soy marino. A mí se me había olvidado ya cómo se vota. Al general Matei se le había olvidado votar ya, Javier, ¿y a usted? ¿Usted se acuerda de eso o no? Hace 18 años me tocó un acto de votación. El primero debe haber sido, ¿no? Presidente, ¿qué espera la ciudadanía? Espero que pierdan en Chile. En la concertación de partidos por el no, que se estaba estructurando, no nos cabía duda que el candidato debía ser Pinochet. Hasta donde había concurrido momentos antes. En una sesión solemne realizada esta tarde en el salón plenario del edificio Diego Portales, se dio a conocer el nombre del candidato designado por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros para el próximo plebiscito. Para designar al señor comandante en jefe del ejército, capitán general, don Augusto Pinochet Ugarte, como la persona que, previa ratificación ciudadana, ocupe el cargo del presidente de la República en el periodo presidencial que se inicia el próximo 11 de marzo de 1989. En la derecha fue muy discutido. De partida había gente como Andrés Alamán, el propio Sergio Nofre Jarpa, que no querían que Pinochet fuera candidato. En algún momento determinado también los comandantes en jefe dijeron que no. Ahora, desde el punto de vista nuestro, era lo mejor que nos podía pasar. Nosotros éramos partidarios por razones democráticas de que hubiera una elección abierta y competitiva. Bueno, esa instancia fracasó. Después algunos de nosotros hicimos lo posible porque, en definitiva, el candidato del plebiscito no fuera el general Pinochet. Volvemos a la idea anterior. Después de 16 años de gobierno militar, una candidatura del general Pinochet solamente podía tener el signo de la confrontación. Indudablemente que el resultado exitoso del gobierno de las Fuerzas Armadas estaba personalizado por el presidente de la República, el general Pinochet.
¡Pinochet! 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 ¡Excelente! ¡El mejor! ¡El único candidato que puede sacar adelante a Chile es Pinochet! ¡Nadie más! ¡Y se ha reunido en contra del pueblo que dice ¡no! Cuando lo confirman a él como candidato, era mucho más fácil organizar, estimular y incentivar la participación joven para luchar contra ese enemigo que ya durante muchos años las generaciones jóvenes lo tenían identificado como eso, como la encarnación de todo lo malo contra lo que luchaba. Era la oportunidad de cambiar una historia que hasta ese minuto no solamente no nos gustaba, sino que sentíamos que nos había hecho mucho daño a nosotros y a todo el país. La alegría está en marcha, ya viene el triunfo del no. Crecimos viendo un país exitoso, un gobierno que le había cambiado el rostro al país. Entonces yo creo que eso era súper motivante, y de hecho yo creo que nunca más volví a ver la mística, el compromiso, las ganas de trabajar que hubo esos meses. Ahora sí que sí, así sí o sí, yo sí, tú sí, esto sí que sí. En el ambiente en que yo estaba, el sí era ganador. O sea, el eslogan lo decía todo para nosotros. Sí, Chile, país ganador. O sea, nosotros íbamos a ganar sí o sí. Se sienten algunos aplausos. Genial, pues Pinochet, en el momento que llegó a votar, estaba muy optimista, con gran confianza. Él estaba seguro que ganaba. En estos instantes ya se ha procedido a cumplir con el deber cívico. Sin embargo, la salida del primer mandatario se dificulta un poco debido a las numerosas personas que se encuentran Problemas por la lentitud de los procedimientos electorales. Hay más de 20 cuadras de mujeres esperando emitir su voto. Incluso, se nos indicó, muchas electoras por la larga espera han decidido abandonar las colas e irse a sus hogares. Nuestro temor es que la gente se aburriera y que esta fuera una maniobra para impedir que la gente votara. Te ruego, por favor, no detener la reja. Primera vez en mi vida que yo veo que desorden, para que digan que somos desordenados. Hemos estado aquí hace rato ya y es increíble porque es mucho la demora. Es increíble, ¿no? Se demora mucho la cosa, no sé qué pasa. Muy luego nuestra impresión fue que no era un problema del gobierno. Pero yo creo que todos estábamos sorprendidos. Hubo más gente votando de la que nos imaginábamos. Los principales temores nosotros ese día eran que se produjeran algunos atentados, ya sea en los locales de votación o en los medios de movilización que están empleando los votantes para llegar a esos locales, y el apagón que podría producirse en la noche, y manifestaciones después de acuerdo al resultado del plebiscito. Es impresionante la cantidad de gente que ha concurrido a todos los lugares de la votación. Como consecuencia del atochamiento, del calor reinante y de la sequedad de este ambiente, se han producido una serie de casos de desmayos y en la enfermería ubicada en este sector se han debido atender aproximadamente unas 40 personas. Admirable es también el comportamiento de las damas aquí en el Liceo número 1 de Niñas. Todas las damas presentes, los vocales de mesa y los apoderados, han recurrido al tradicional cambucho de papel para protegerse del calor. Otras están bajo un hermoso árbol, cobijándose a su sombra, a la espera de que luego empiece el escrutinio y recuento de votos.
Mucha gente está recogida en su casa en estos momentos, cuando ya todos han cumplido con el derecho y el deber de concurrir a sufragar. Nosotros en realidad éramos muy realistas y todas las encuestas de cual disponíamos determinaban, hasta antes de la nominación del general Pinochet como candidato, una ventaja para el general Pinochet, sin que esta ventaja fuera una ventaja muy holgada. Pero tras la nominación y el comienzo de la campaña, especialmente a través de la acción de la oposición en los distintos medios en que pudo actuar y especialmente en la televisión, se notó una baja sostenida de la postulación del general Pinochet y un aumento del no. Nosotros partimos con mucho optimismo. Yo diría que nadie visualizaba que se pudiera perder la elección, el plebiscito. Ahora, eso fue cambiando. Había gente que se atrevía a decirnos cosas en contra, cosas que al comienzo eso no era así. Yo diría que eso fue muy marcado a partir del momento que comienza la franja de televisión. Sí, digamos todos que sí, el país merece el sí, por un futuro mejor, sí, un país ganador. Nosotros estimamos que era absolutamente indispensable que la oposición contara con los mismos derechos en televisión que el gobierno. Y por lo tanto le asignábamos mucha importancia a la franja, y especialmente para que pudiera demostrarse ante el mundo entero la transparencia del acto electoral. Nosotros dijimos, bueno, esta es nuestra única ventana de oportunidad. No tenemos otro medio para llegar a la gente con nuestro mensaje. Y por lo tanto este medio tenemos que aprovecharlo al máximo. La reacción, o sea, nos pidió sorpresa el rating, que son los ratings más altos que ha tenido, digamos, un programa de televisión, la historia de televisión chilena. Cuando llega el eslogan de la alegría ya viene, habíamos hecho un largo camino de moderación. Nos criticaron mucho por el eslogan, porque lo encontraban demasiado suave. Había algunos que les habría gustado una cosa mucho más dura y agresiva contra Pinochet. Si usted me pregunta a mí, yo habría preferido algo más duro, pero estaba seguro que con algo más duro no ganaba. Y eso fue lo fundamental, presentarse con un mensaje positivo, con un mensaje cariñoso, y no con un mensaje agresivo ni virulento, y siempre minimizando los efectos que iba a tener el triunfo del no en el plebiscito, que era lo que así decía un poco Patricio Bañado. El sí, general Pinochet 8 años más. El no, elecciones libres dentro de a lo sumo un año. Fue una cosa muy directa, muy simple, muy concreta, que no atemorizara y que nos permitiera que votaran para el no gente que había estado con Allende y gente que estuvo contra Allende, que había estado con el golpe o que estuvo en contra del golpe, incluso gente que estaba con Pinochet o que le había gustado a Pinochet, pero que se sentía un poquito cansada y que quería tener otra alternativa, incluso para votar por otra persona de derecha, pero que no fuese Pinochet. Sin odio, sin violencia, sin miedo. No más. Vote no. Cuando la gente enfrentaba el tema de los derechos humanos, hubo algunos que creían que nosotros debíamos hacer un tipo de propaganda donde estuviera el horror. Era una manera, pero eso habría creado profundas divisiones, habría dado más divisiones, habría creado una sensación de violencia e inseguridad. Nosotros tratamos el tema de los derechos humanos de una manera muy constructiva. Yo fui secuestrada de mi hogar y llevada a un lugar desconocido, con la vista vendada, donde fui torturada y vejada brutalmente. Por eso mi voto es no. Porque su alegría, que ya viene, es mi alegría. Porque sus sentimientos son mis sentimientos. Porque el día de mañana podemos vivir en democracia, libre, sana, solidaria, en que todos podamos compartir. Porque esta linda señora es mi madre. La franja del no, en todo rigor, tuvo aspectos muy agresivos, muy duros.
muy duro. Como la señora Yolita, por ejemplo, este spot en que llegaba una señora y que iba a comprar un almacén y se encontraba con la escena dramática que su dinero no le alcanzaba para comprar lo mínimo para subsistir. Una nomás. Todos tenemos una razón para votar no. Era muy fuerte, pero en un lenguaje muy cariñoso, muy pacífico. El gobierno buscaba mostrar la diferencia entre el país que había recibido y el país que dejaba, o el país que existía al momento del plebiscito. Y desde ese punto de vista, yo diría que la franja se centró en mostrar la obra del gobierno. Porque nos hemos ganado la democracia, plena, estable, con total participación. Porque merecemos la paz y la grandeza. Marchemos todos juntos hacia un país ganador. Hay quienes querían, por ejemplo, resaltar lo que había significado el 11 de septiembre del 73, en el sentido de qué se había librado el país con el pronunciamiento militar. En el país del no, el miedo anda por la calle. Sí, usted decide. La franja de televisión fue un desastre para la campaña del sí. Todo lo que se pueda decir es poco. Y es cosa de mirar lo que son las encuestas de opinión pública. Cómo se derrumbó el sí a contar del inicio de la franja, ¿no? Compañero, la alegría ya viene, destruye, la alegría ya viene. Me correspondió advertirles a aquellos que estaban trabajando en la franja de que debían darse un enfoque probablemente distinto, porque la percepción que existía dentro de la ciudadanía, especialmente de los partidarios del general Pinochet, era que no era lo suficientemente adecuada a los momentos que se estaba viviendo y que probablemente estaba siendo superada por la franja del no. Hubo críticas serias a la franja, sobre todo en comparación con la franja del no. Uno podría señalar ahí, a mí me parece que la franja del no era más entusiasta, más generadora de ideales. La franja del gobierno aparecía como mucho más centrada en cifras, en datos concretos, y en consecuencia se tomó la decisión de ir a una segunda fase de revisión, o una fase de revisión que incorporara esos elementos que faltaban. Digamos todos que sí, sí, el país merece el sí, sí, por un futuro mejor, sí, 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 un país ganador. La campaña del no era muy alegre contra todo lo que se pensaba, y la del sí era muy oscura en su inicio, hasta que se cambió, y uno de estos cambios fue este jingle que Chile, país ganador, y ahí participamos nosotros con los plumeros. Marchemos todos juntos hacia un país ganador. Yo creo que si hay algo que favoreció mucho a la franja del no, fue la franja del sí. La alegría está en marcha, ya viene el triunfo del no. La alegría ya viene, la alegría ya viene. Seguimos aquí en la mesa número 3, varones del Instituto Nacional, y ya se está efectuando el recuento de votos. No. Sí. Sí. No. No. Sí. Nosotros teníamos un gran temor de que hubiera un fraude. Trajimos a un gran experto electoral, a un norteamericano, a Glenn Cowan, y hicimos un estudio de cómo se hacían los fraudes electorales.
Y era indispensable, por lo tanto, tener un sistema propio de conteo de los votos. Cuántos sí, cuántos no. Y al mismo tiempo había que hacerlo no sobre la base de un muestreo, de una encuesta, sino que de tener todos los datos mesa por mesa. El conteo paralelo fue un trabajo muy largo, muy largo. Tuvimos que comprar fax, en esa época recién estaba entrando el fax. Tuvimos que crear locales en distintas partes. Teníamos una encargada por recinto que iba recogiendo la información, mesa por mesa, y luego mensajeros o chasquis, como se les llamó en esa época, en donde se trataba para ellos de llevar la información de cada recinto de votación hacia un centro de acopio en cada provincia. Y a medida que se iban cerrando las mesas, ellos contabilizaban en una papeleta la cantidad de votos sí, la cantidad de votos no, y nosotros partíamos con esa información, corriendo en bicicleta, rajados por esta calle al centro de acopio. Yo tenía un bolsito que lo ponía acá debajo de la polera, y ahí teníamos que poner el papel donde iban los votos, para que no se viera, digamos, no podíamos ir con el papel en la mano. Obviamente que se producía un ambiente que era naturalmente un ambiente de incertidumbre respecto de lo que iba a ocurrir. Bueno, esta era la casa de mi abuela. Aquí era una de las 3 casas donde se recibía la información de distintas comunas. Y esperábamos unos disquetes, estos floppy disk grandes que llegaban de distintas casas, donde habían acopiado la información de las mesas receptoras directamente. El lugar de cómputo final decidimos instalarlo en esta sede a 50 metros de la sede del Diego Portales, porque si había la decisión de las autoridades de la época de impedir este sistema, queríamos que fuera inmediatamente notorio, inmediatamente claro. Voto no. No. Voto sí. Sí. La brecha entre la información oficial que entregaba el gobierno y los cómputos paralelos que manejaba el comando del no. Los temores cundían en la entonces oposición porque podían producirse brotes peligrosos de descontento. Además, corrían fuertes rumores de que los militares podían tomar el control de las calles para resguardar la seguridad. En ese contexto, comenzaron los intentos infructuosos por tratar de comunicarse con la moneda. Sí. No. Este es nulo, ¿no es cierto? Sí. Me dice el presidente de la mesa que este voto es nulo, sí, es nulo. La gente se ha relajado un poco, la verdad que nadie hablaba aquí, ahora algunas risas. En la mesa donde yo estaba, ganó el no, pero ganó por un margen súper chiquito. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. En el local donde me tocó ser apoderado de mesa, la verdad es que la mayoría de las mesas ganó el sí. Se puede decir que arrasó el sí en la comuna, en las mesas de hombres y mesas de mujeres. Se veía que el triunfo era pero inminente y todas mis percepciones de la mañana se estaban confirmando nomás. Vamos ahora al sector norte de la región metropolitana. En la comuna de Conchalí está Óscar Hernán Guzmán. Más resultados acá en la circunscripción del Cortijo de la comuna de Conchalí que han votado. Yo recuerdo haber hecho 3 o 4 llamados telefónicos. Teníamos este sistema de quick counting, de conteo rápido, y las personas que estaban a cargo de ellos desde el primer minuto me dijeron: Andrés, esto está claro, hay una clara tendencia favorable al no. Sí, 194 no, 2 nulos y 1 en blanco. Me acuerdo que cuando
venía pedaleando, uno se preocupaba solamente de no caerse, porque implicar en el fondo que te iba a retrasar, ¿cachai? Uno venía con una inyección anímica porque también leí las papeletas, las alcanzaba a ver y te das cuenta que la tendencia era súper clara que él no estaba ganando. O sea, era más ánimo, más energía, a pesar de todo el cansancio, para pedalear más fuerte, más rápido entre la gente y traer la información luego acá. Primer cómputo nacional del Ministerio del Interior. El porcentaje nacional hasta el momento arroja un 57.36% para el sí, un 40.54% para el no. A mí me pareció un cómputo muy ridículo porque creo que eran 67 mesas y la tendencia era favorable al sí. A mí eso me dejó objetivamente muy intrigado, como me imagino que le dejó intrigado a todo el mundo. No era lo que uno estaba escuchando en la radio, ni era lo que se estaba oyendo. La televisión, los medios de comunicación tenían acceso al escrutinio de cada mesa y por lo tanto llevaban su escrutinio en forma independiente, en forma autónoma y en forma mucho más rápida que lo que el Ministerio del Interior podía darlo. Durante el día tuve varios contactos con el general Pinochet, incluso fue él 2 veces a mi oficina a preguntarme y no teníamos todavía datos concretos. Yo tuve contacto con él como a las 7 de la tarde, todavía la situación no era muy clara, pero había una importante votación del no que era necesario analizar. Cuando vino esa primera información nos sorprendió, pareció muy sospechoso. Y nosotros adelantamos nuestro cómputo. En las primeras cifras las dimos nosotros con unos 300.000 votos. Y eran claramente distintas al gobierno. 568.327 votos tiene escrutados por el no. Pasando de sí, 76.294. Comparado con estos días, Bueno, y más adelante el asunto se puso color de hormiga. Se puso color de hormiga cuando por una parte, según recuerdo, se dio a conocer el primer comunicado del comando del no, que fue contradictorio con el segundo comunicado que hizo el gobierno. 51.30% para la opción sí, 46.51% para la opción no, de un total de 186.504 votos. He escuchado la radio toda la tarde y han dado puros ganadores del no. Y no creo que sea así como dice Cardemil, que han ganado ellos. No le hallo que vaya ganando el sí, pues. Y si llegara a ganar, a lo mejor sería un fraude. Los resultados de las primeras mesas, en Santiago, en regiones, son siempre de una votación más alta de la derecha. ¿Por qué así? Y esos eran los resultados que teníamos. Eran pocas mesas y ahí estaba ganando el sí. ¿Qué le íbamos a hacer? Cuando empiezan a ver estos dos resultados, a mí se me empezó a dibujar en la mente la pesadilla que de alguna manera existía o estaba presente en todas las personas que participábamos en el proceso. Y esa pesadilla era qué iba a pasar si en definitiva tarde en la noche, el día de la elección, empiezan a ver y hay consistentemente dos resultados. Algunos pocos vehículos y nadie caminando por las aceras o muy pocas personas. Esta es la situación que se aprecia cuando todavía en muchos de los centros de votación se está terminando el escrutinio de los votos. Cuando me subí al auto, eufórica, decía, mamá, por fin ganamos, qué bien, mi mesa sacó no sé cuántos votos, y la tuya cuánto, era todo un... Pusimos la Radio Nacional, que la Radio Nacional en esa época ahora ya no existe, la Radio Nacional es la radio del gobierno. Y cuando uno oía en la radio del gobierno que los votos
del no iban ganando, uno pensaba como, pucha, entonces parece que no nos va a estar yendo tan bien. Prendíamos la tele y nada, ¿te das cuenta? O sea, había informes, habían flash informativos, informes parciales, pero no había ningún informe contundente que dijera, mira, la opción no claramente aventaja a la opción sí. Ningún cambio se aprecia en la tranquilidad ciudadana que inunda Santiago a estas horas de la noche, mientras los diferentes comandos, tanto de las opciones sí o no, y el Ministerio del Interior, siguen el recuento de sus votos. Esos cómputos son esperados pacientemente en los hogares por la gente interesada en saber rápidamente el resultado. Ahora sí estamos en condiciones de entablar un contacto directo con Claudio Sánchez en el edificio Diego Portales. Yo lo invito a conversar, Jorge, porque no tenemos todavía muchas novedades aquí, como ha sido la característica de esta jornada, en que hemos tenido poca información de carácter oficial. La mayoría de los voceros del sí habían enmudecido, entonces en la sede de la campaña había muchos periodistas y en un minuto uno de ellos me dijo, tienes que decir algo, entonces yo la verdad que como no podía reconocer una nota que aún no era oficial y aún además no tenía la certeza, salí diciendo algo medio intermedio y a los pocos minutos me ubica mi papá y me dice, Miguel, no sigas diciendo estupideces porque la verdad que yo llevo escuchando 4 horas de resultados y no veo cómo hay alguna mínima posibilidad que él sí gane. Yo constantemente leía resultados. No aparecía nada en la televisión. Solo en la radio chilena, en la cooperativa. Y la televisión transmitía monos animados. En el día más tenso del país, en décadas. Y estando en la carretera oyes un tip ten la seguridad que se trata. Y a las 10 de la noche todavía seguían ocultando las cifras. Y nosotros teníamos cifras muy contundentes. Y seguían sin dar o dando cifras que no correspondían a las nuestras. Entonces nos empezamos a poner nerviosos. Pues ni el feroz coyote me puede comer. Corre camino, más veloz que un león. A esto se unió que hubo un hecho raro de que nos anunciaron que se habían retirado los carabineros del centro de Santiago. Había bastante carabineros, de repente desaparecieron. Yo llamé al director de carabineros y me dio una explicación particularmente tonta. Me dijo que habían salido a colación. Que los carabineros no estuvieran esa noche era brutal. Porque creíamos que se había dejado la ciudad desguarnecida y podía pasar cualquier cosa. Hubo un momento en que unos entraban y otros salían, pero resguardo hubo. Yo era el responsable, no eran. Así que las aprehensiones que tenían del no las justificó. Se produjo en el centro de Santiago una disminución de la iluminación pública y la fuerza pública cercó el centro de Santiago. Esto fue un momento tenso porque nos impedía poder recibir la información que venía de estos 4 centros de acopio directamente por mensajeros, por personas que se vieron en un momento dado impedidas de desplazarse. La cosa se puso más dura cuando en el tercer viaje se cerraron los puentes. Salieron los militares y tomaron los puentes y tuvimos que bajar muchísimo hasta más allá de Camin, digamos, el puente en Bulnes, y ahí cruzar hacia Independencia. La última entrega fue muy tensa, muy tensa. Nosotros cerramos el centro de Santiago para evitar desmanes. Nosotros esperábamos que se produjeran algunos incidentes en Santiago por este informe atrasado que estaba dando el gobierno y en ese momento se podía producir cualquier eventualidad. Se han echado a correr muchos mitos, muchas majaderías, que había interés de hacer trampa, que
que se quería crear una situación de revuelta, de desorden público o de apagones, para echarle la culpa a la izquierda y desconocer los resultados del plebiscito. Todo eso era absurdo. Yo intenté en un par de oportunidades hablar con el ministro Fernández para hacerle ver la preocupación que existía en Renovación Nacional por esta dilación en la entrega de los resultados. Fracasé porque simplemente la secretaria me hacían ver que el ministro Fernández no estaba disponible. Yo creo que si hubiera habido un termómetro que hubiera medido la tensión ambiente en el país, yo creo que ese termómetro habría estado a punto de reventar. Caída la noche, el gobierno seguía sin entregar un cómputo que fuera lo suficientemente contundente como para marcar una tendencia. En ese ambiente de peligrosa incertidumbre surgió una señal que fue clave desde Renovación Nacional y ocurrió durante un programa de nuestro canal. Ese episodio marcaría por lo demás la pauta de lo que ocurrió en las horas sucesivas. En la tercera parte del reportaje usted va a conocer detalles desconocidos de los protagonistas que esa noche movieron los hilos en el Palacio de Gobierno, en el Comando del No y en los partidos políticos. Plebiscito 88 en Canal 13. Ocurría lo siguiente, yo estaba invitado a una conversación en televisión con Patricio Elwin. Y antes de venir a la televisión, naturalmente quería saber qué ocurría con los resultados, es decir, ya finales. Apareció al teléfono una de las personas que trabajaba con el ministro Fernández. Y bueno, la verdad que me dice, quédate tranquilo porque estamos preparando un tercer cómputo. Hemos reunido un millón de votos, una cantidad apreciable, me dice, y la tendencia es favorable al sí. Y la verdad que a mí eso me pareció muy, muy mal. Raquel Correa, Lucía Santa Cruz y Roberto Pulido van a sostener una conversación de suyo interesante con el presidente de Renovación Nacional, don Sergio Onofre Jarpa, y con el vocero del Comando del No y presidente de la Democracia Cristiana, don Patricio Elwin. Yo no recuerdo detalles de los momentos en que se iba a dar una información u otra, porque los resultados se iban a dar en la medida que estuvieran. No se iba a fijar una cuota de votos a dar a conocer al país, sino en la medida que estuvieran debidamente comprobados. Pues fui inmediatamente donde Jarpa y le dije, mire, oiga, ahora sí que la cosa se puso complicada. Se puso complicada porque estos gallos son capaces de hacer esto. Y Jarpa, muy aplomado, me dijo, mire, oiga, haga que llamen a Alberto Cardemil. Le dije, mire, don Sergio, el plebiscito se perdió. Tengo las cifras ya. Y las cifras eran exactamente las que conocemos. Entonces Jarpa le dijo, fue directo, le dijo, oiga Alberto, le dijo, usted no se va a prestar para ninguna lecera, ¿no? No, le dije, don Sergio, nadie está pensando en tonteras. Usted me conoce a mí y usted sabe que yo no pienso en tonteras y que no dejaría que nadie piense en tonteras. El programa creo que era a las 12 de la noche. Llego al canal y paso a la sala de maquillaje y me encuentro ahí con Sergio Onofre Jarpa. Y Sergio Onofre me tira la mano y me dice, te felicito, ganaron. Y yo dije, bueno, me sentí muy tranquilo, pero dije, espero que lo repita ante las pantallas en un momento más cuando estemos ya en público. ¿Qué resultados tienen y qué resultados maneja cada uno de ustedes a esta altura de la noche? Habría, a juicio nuestro, una tendencia mayoritaria por la opción no. No quiero afirmarlo en forma fehaciente porque podría que esta tendencia se revirtiera en algo
cuando se conozcan los resultados de las mesas de mujeres. Yo no estaba en el gobierno, no era funcionario de gobierno, no habíamos tenido ninguna intervención en la organización de la campaña, y yo era un ciudadano para esos efectos que me manejaba por la información que tenía, y era lo que me preguntaron y respondí en la televisión. Cierto, el jefe era Pinochet, pero el líder político era Jarpa, para mí. Era Jarpa. Y si Jarpa decía eso, yo sentía que había un reconocimiento institucional de los políticos democráticos partidarios del sí, que reconocían que habían perdido. Él bajó a mi oficina, se sentó en una silla muy tranquilo, miró los cómputos y me dijo, bueno, se perdió. Así es, se perdió. Y tuvo una sola reacción. Oiga, me dijo, ¿y en Iquique también perdimos? Sí, le dije, presidente, también perdimos. Y perdimos exactamente por el mismo porcentaje que en Santiago. Por Dios, me dijo. Por Dios, me dijo. Él había hecho mucho por Iquique. Quiere mucho Iquique. Y haber perdido en la primera región y haber perdido en Iquique, por supuesto que era decisivo. Hubo que esperar mucho tiempo porque el gobierno se resistía, como gato panza arriba, para reconocer que había sido derrotado. Entonces estuvieron reteniendo durante muchísimo tiempo el dar información sobre el resultado de la votación. Entonces los periodistas y la ciudadanía chilena, todos juntos vivimos una etapa de incertidumbre, de temor, de miedo, de no saber qué podía pasar. No hay autorización para reuniones. Señal profesionalmente. Ahora que pasa es mejor para nosotros. Yo creo que al final ahí se produjo una suerte de vacío. Nadie estaba tomando las decisiones, no había un procedimiento que estuviera claramente establecido. El general Pinochet me dijo, ¿están los resultados? Sí, presidente, le dije, están los resultados. Estos son, el plebiscito se perdió, estos son los porcentajes. Y voy a salir a darlos. Súper tranquilo, súper calmado. Me dijo, está bien, eso hay que hacerlo, pero antes de comunicárselos al país, yo me tengo que juntar con los comandantes en jefe. Hace pocos momentos llegaron aquí al Palacio de la Moneda 3 de los integrantes de la Junta de Gobierno. Ingresaron por la puerta de la Cancillería los generales Fernando Matei y Rodolfo Stange y el almirante José Toribio Merino. Cuando los periodistas supimos que Pinochet convocó a su plana mayor para, entre comillas, analizar el resultado del referéndum, todos sabíamos que ahí podía ocurrir cualquier cosa, ¿no? Entonces ya se hablaba abiertamente que el general estaba enfadado, que el general no quería reconocer que había ganado la oposición. Y dijo esta famosa frase, que yo no sé a pito de qué la dijo, porque no había ninguna bomba de tiempo de ninguna especie. Yo en esa época escribía todo lo que hacía todos los días, era como un diario de vida, como agenda, no sé, era como un todo. No puedo creer que el sí haya perdido y que sea el no la mayoría del país. No puedo entender que alguien pueda votar que no y entregar el país en manos de un grupo de personas que todavía no logra ponerse de acuerdo. No sé qué va a pasar. Por ahora me voy a dormir y mañana veremos el escrutinio final. Yo recuerdo que volví a sentir temor en ese minuto, porque por un lado tenía ya la certeza de que la opción no sí había ganado, pero por otro lado no salía esta declaración oficial de parte del gobierno en ese minuto de decir cuáles habían sido los resultados.
yo entiendo que hubo, o por lo menos se intentó, que la Junta aprobara un decreto que, según se ha dicho, según se dice, pero yo no lo sé, contenía la posibilidad de facultades extraordinarias para el general Pinochet. La versión que nosotros pudimos conocer y pudimos razonablemente verificar, que es que el ministro Fernández habría presentado un proyecto de texto legal para otorgar facultades especiales al presidente Pinochet a contar de esa noche o del día siguiente. Se ha especulado mucho respecto de que si circuló o no circuló algún tipo de documento. A ese respecto yo no conozco ningún tipo de documento que haya circulado, ni menos que lo haya sido redactado por el Ministerio del Interior. Eso es una mera especulación que no corresponde a la realidad, que no tiene ningún sentido. Los comandantes en jefe rechazaron esta idea, digamos, en particular porque ellos consideraban que cualquier medida excepcional que se tomara en ese instante iba a ser interpretada, o iba a ser de hecho, una alteración del calendario que la Constitución le fijaba al gobierno en caso de perder el plebiscito. Apenas salió la reunión, yo le comuniqué al ministro del Interior, bueno, me voy a ir a dar los resultados, que los tengo aquí. Salí. Cuando me estaban maquillando, yo sentí como un rocío en la cara, y me llamó la atención, creí que había alguna gotera en el techo. Y era la niña que me estaba maquillando, que estaba llorando. Y me cayó una lágrima. Entonces le dije, estése tranquila, todo va a salir bien, el país está en buenas manos, se van a cumplir todos los itinerarios. Nosotros ese día en el comando del no yo había pedido que hubieran unas máquinas de refrigeración, y en esas máquinas de refrigeración había champaña, y durante todo el día el comando del no fue un lugar de zona seca. Subí a los resultados, hay una calma sepulcral en la sala. Sobre un total de 15.960 mesas ya escrutadas, lo que da una tendencia nacional de un 44.34% para el sí y un 53.31% para el no, faltando, como digo, por escrutar 6.289 mesas, que se darán cuando se complete el proceso el día de mañana. Y cuando di los resultados definitivos del triunfo del no, sentí un estruendo, pero un estruendo afuera. Una explosión de alegría en todas partes, lo sentíamos. De las tomas, el sabor, en fin, la gente. ¡Wow! En ese momento yo salí del lugar donde estaba y grité desde la escala: abran el bar, saquen el champaña. Y ahí me desahogué. Ahí me relajé. Era un largo día, una larga noche, lo habíamos preparado todo con mucha minuciosidad. Aunque doliera, estaba reconocido el triunfo del no. Fue un momento de gran alegría y de tranquilidad. Vivimos la alegría del pueblo chileno y eso realmente fue una satisfacción personal y profesional. Mi papá abrió una botella de champaña, me acuerdo, y él dijo que él la tenía guardada porque él sabía que eso iba a ser así. Fue como un balde de agua fría. Me dormí esa noche, me acuerdo, como a las 2 de la mañana, después cuando ya se veía que no había por dónde conseguir un triunfo.
como con el alma triste, así como con el corazón triste, y pensaba en Pinochet, decía, este general, ¿cómo debe estar de dolido? ¿Cómo se debe sentir como que el país es un mal agradecido? Pensaba yo más en él, en ese minuto. Esta es la hora de demostrar que por sobre la contingencia está Chile y sus valores permanentes. En consecuencia, acatamos los resultados que el país ya conoce y que serán determinados en definitiva por las instancias competentes. La noche siguió siendo tensa. El día más lindo fue el 10. Si uno analiza la historia de las dictaduras en el continente, yo creo que no hay otra que haya terminado de una manera más bonita. Es decir, que el país haya recuperado la democracia de una manera más colectiva y más democrática. Entonces, creo que es una fecha que va a quedar en los anales de la República. Mi verdadero duelo estuvo en no haber logrado que las cosas hubieran ocurrido de forma distinta. Haber evitado el escenario que finalmente se produjo, haberle evitado a las Fuerzas Armadas la derrota de su comandante en jefe, haber podido tener un candidato, un escenario electoral diferente, un candidato distinto, donde yo francamente creo que se podría haber reescrito, pero esto siempre está en las hipótesis, se podría haber reescrito la historia reciente del país. Las victorias son siempre agradables, pero hay pocas veces en que una victoria es tan clara para uno, no digo para otro, yo respeto que otros pensaran que era malo para el país, pero para nosotros era como la convicción absoluta que esto era bueno. Tanto de un lado como del otro, nadie creía que el otro iba a aceptar la derrota. Y se vio que la aceptamos, el gobierno la aceptó y siguió con su calendario un año más y se fue y el mundo no se acabó. O sea, el negro y el blanco tiene matices. Fue como una coronación de toda una, entre comillas, epopeya que probablemente cada uno de nosotros tiene oportunidad de vivir una vez en la vida. Cada generación tiene su momento de epopeya y a lo mejor fue ese el momento en que nos tocaba a nosotros. Y mirado para atrás yo creo que va a quedar como en ese nivel, digamos, de éxtasis. La misma noche del plebiscito hubo un llamado privado al Vaticano en Roma. En este lado de la línea, un emisario del general Augusto Pinochet despertaba al nuncio apostólico para transmitirle el siguiente mensaje al Papa Juan Pablo II. El presidente reconocía el triunfo del no y por lo tanto los plazos constitucionales se van a cumplir al pie de la letra. Este llamado a la máxima autoridad de la Iglesia era sin duda una señal definitiva para el resto del mundo. Con este nuevo escenario habría elecciones abiertas en Chile en diciembre de 1989. Comenzaba así el llamado camino de retorno a la democracia que tuvo su expresión más simbólica en la entrega del mando de Augusto Pinochet a Patricio Aylwin,
ese 11 de marzo de 1990. Concluimos así nuestra edición de hoy de Testigo Ocular. Pero antes de despedirnos quiero dejarlo invitado para que visite nuestra página web. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a las 10 de la noche. Hasta entonces. Canal 13 de la Universidad. Más de 100.000 personas. Buenas noches. En nuestra historia reciente hay capítulos dolorosos que dejaron una huella, pero creemos que es sano recordar con la perspectiva que da el paso de los años. Por eso hoy conoceremos detalles del caso Lonquén. Yo creo que todos teníamos susto. Colgaba un cuerpo humano. Obreros del empleo mínimo están realizando excavaciones en el primer horno, que fue el lugar donde se encontró numerosos restos humanos. Y esa noche se podían haber robado los cadáveres. Todos quedamos como atónitos, bueno, el por qué, y bueno, ¿por qué vino acá mi papá? ¿Por qué vino acá mi hermano? Con mi hermana, diciendo que no, porque ellos no eran delincuentes, que por qué le hacían eso y todas esas cosas, pues llorando. Le rogamos que primero hiciera la devolución de los restos. Y perder 4 hijos al tiro. Yo creo que eso es lo más grande. Vamos a transportarnos al lunes 4 de diciembre de 1978. Ese día una noticia remeció el ambiente. En la localidad de Lonquén, a 15 kilómetros de Talagante, aparecieron cadáveres en una mina abandonada de cal. El impacto fue mayúsculo, porque 7 meses antes el gobierno militar había levantado el estado de sitio y además se había dictado una ley para amnistiar los delitos que se habían cometido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Si bien hubo otros hallazgos posteriores, Lonquén marcó un hito, porque fue la primera vez que aparecieron cuerpos de personas detenidas durante el gobierno militar. Testigo tuvo acceso exclusivo a los expedientes del caso y hoy rompen su silencio quienes estuvieron en esa investigación y también familiares de las 15 víctimas. Yo recuerdo que fue un día 30 de noviembre, que era un día jueves, de eso me acuerdo. Yo estaba en mi estudio profesional y me llaman del arzobispado y me dicen que el cardenal arzobispo de Santiago, don Raúl Silva, quería tener una entrevista conmigo, si podría ir al arzobispado. Se trataba simplemente de invitarme a una reunión por un asunto que se consideraba que era grave. Entonces, allí nos explicaron de que un privado le había informado a un sacerdote con secreto profesional de que en Lonquén había un cementerio de cadáveres. Esta persona había visto, por supuesto, estos cuerpos después del golpe militar, aproximadamente cerca de un mes después de ocurrió el golpe militar, y bueno, tenía certeza de que esos cuerpos habían estado en esa circunstancia muy directa. Y se ideó
la manera de que una comisión de hombres buenos, significativos, en ese entonces, en la Comunidad Nacional, donde también participaran miembros de la Iglesia, verificara este hecho que nosotros ya teníamos verificado. Habían organizado este viaje al que nos invitaban a nosotros para entrar ya de fondo a averiguar qué pasaba y poder hacer la denuncia a los tribunales. Y dijimos, ¿cuándo tenemos que ir? De inmediato. Bien. Y automóvil, hay automóvil. Bueno, y para hacerlo hay todo. Hay palas, picos, asadones, hay todo. Bien, bajamos, tomamos el auto y nos fuimos bastante silenciosos hasta Lonquén. Lo que más me impresionó a mí era, bueno, un silencio como el de ahora, y de repente se veía gente. Uno veía gente como que no se atrevía, como que estaban mirando pero sin asomarse. Nadie se acercó nunca, era un grupo importante, evidentemente éramos afuerinos y sin embargo nadie se acercó a preguntar nada. Había como una estructura que era básicamente, yo diría, 3 paredes, 2 laterales y la del frente, si no me engaña la memoria, en la cual había 2 grandes hornos o silos, muy impresionantes. Llegamos allí y dijeron, mire, adentro de estos silos se dice que hay cadáveres. Y entonces nosotros, con Monseñor Alvear, nos fuimos a la parte superior del silo y comenzamos a cavar arriba. Picábamos y no sacamos nada, no se abría ningún hoyo, nada. Llegó un momento en que toparon con aparentemente cemento. Cemento muy duro que no trataron de forzarlo, no hubo caso. Otros habían comenzado a cavar por abajo y entonces de repente se soltó y se abrió un boquerón y alguien fue al auto y tomó, me recuerdo perfectamente, el diario La Tercera que estaba allí, y entonces hicimos con una antorcha, le prendimos fuego y entonces alguno de nosotros, entre ellos yo, con esta antorcha se asomó y miró hacia arriba y vimos un espectáculo macabro. Que eran cadáveres que colgaban desde arriba. Colgaba un cuerpo humano que taponeaba la boca del horno, o sea, la chimenea del horno. O sea, como que había quedado atascado, cayendo por la chimenea, atascado, pero había alcanzado a pasar una parte. Se reconocía ser el hueso más amarillento, más... Estamos hablando de 5 años habían pasado, pero eso era inequívocamente personas que habían sido ahí enterradas. Y había un silencio total en ese momento. Y entonces yo, me acuerdo, estuve a punto de desmayarme. No resistía más. La emoción, el calor, el haberme metido allí dentro. Es una impresión muy grande por ser tal vez la primera vez, digamos, en que yo tuve esta impresión directa, ¿no es cierto?, de encontrarme con el efecto de un de hecho tan grave, criminal, viéndolo personalmente el resultado. Y dijimos, bien, hemos visto esto, hemos comprobado esto, efectivamente aquí hay un cementerio de cadáveres, estos son restos humanos, regresemos. En el camino entre Lonquén y Santiago estábamos silenciosos todos, nadie habló nada, absolutamente. Había sido tan fuerte la emoción que no podíamos ni siquiera cambiar ideas entre nosotros.
Entonces cuando llegamos a Santiago, que llegamos al arzobispado, bueno, dijimos, ¿qué hacemos? Entonces nosotros dijimos, mire, lo que tenemos que hacer es dedicarnos en la tarde a presentar una solicitud, una demanda a la Corte Suprema, pidiendo que esto se investigara formalmente. Y nosotros lo que parecíamos era como testigos que avalábamos la seriedad de esta petición. La noche en que ocurren las detenciones, el piquete de carabineros se dirige a 3 domicilios y saca miembros de 3 familias, que son 5 miembros de la familia Maureira, 3 miembros de la familia Hernández y 3 miembros de la familia Estudillo. Llegaron allá los carabineros, llegaron como a las 10 de la noche. Estaba mi esposo acostado, que habían llegado un día domingo, que estaba acostado ya, que había llegado cansado. Pararon ahí y me dijo, aquí vive, me dijo don Sergio Maure. Sí, le dije yo, ahora venía a preguntar a dónde viví, cuando estáis acostumbrado a venir a comer aquí, le dije yo, y si siempre iban a comer todo allá, pues. Casi todas las semanas iban a la casa, estaban con mi papi, conversaban con mi papi, eran amigos de mi hermano. Me dijo, levántese don Sergio, le dijo que tiene que ir a la tenencia. Se levantó callado, se vistió, salió y se fue con ellos, los llevaron incluso en la cabina de la camioneta que venían. No lo maltrataron, no le dijeron malas palabras, nada a él, nada. Y después al rato, como a la media hora o 1 hora, vinieron a buscar 2 niños, los mayores. Pero ya ahí llegaron ya. A mí me trataron de la manera que querían. A los niños le pegaron, los tiraban para los a pieza. Y ahí yo con mi hermana, diciendo que no, porque ellos no eran delincuentes, que porque le hacían eso, todas esas cosas, pues llorando, pasándoles ropa a ellos que se pusieran. Estábamos todos en la casa, fue alrededor de las 10, 10 y media de la noche, fue un 7 de octubre de 1973. Yo todavía tengo grabado, digamos, de cuando carabineros entraron a mi casa. Me acuerdo que entraron 3 carabineros armados. Y algunos sin pedir permiso ni nada. Abrieron los cajones de la cómoda y como buscando algo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que busco? Bueno, ¿dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? Y cosas que nunca jamás habían habido armas en mi casa. Y cuando llegan uniformados, golpeando fuertemente con armas, digamos, con metralletas y con casco que daba temor, el hecho de solo ver la impresión, las imágenes que uno se lleva y cuando está durmiendo tranquilamente en la casa y de susto, o sea, todos quedamos como atónitos, bueno, el por qué, y bueno, ¿por qué vino acá mi papá? ¿Por qué vino acá mi hermano? O sea, nosotros no encontramos ninguna razón lógica y además jamás mostraron una orden de detención. Bueno, estaba ahí Miguel Bran Bustamante, Iván Ordóñez, Navarro Salinas, Manuel y José Herrera. Villegas. Se fueron y me dijo, no se haga ningún problema, mami, vamos a comernos unos yogures, no a tomar desayuno. Yo me dijo, a la 1 vuelvo a almorzar. Esto fue a la 1, hasta hoy día no volvió más. Eran muy amigos. Pero ellos eran tan tranquilos, eso digo yo, ¿por qué lo hicieron eso? Tomarlo detenido, desaparecerlo, sin hacer nada. Y
al día siguiente fuimos a la Corte Suprema. Pedimos una audiencia con el presidente, que era Borges, ¿no? Y le dijimos, mire, presidente, ha pasado esto. Y le contamos todo. Y aquí traemos este documento, una solicitud al Pleno. El presidente montó en cólera absolutamente. Y dijo, mire, esto lo hallo intolerable. Si yo el día de mañana encuentro huesos en el jardín de mi casa, yo no puedo ir a hablar con el presidente de la Corte Suprema para entregarle todo hueso. Y de tal manera que me parece una falta de respeto. Entonces yo recuerdo que le dije, mire presidente, esta solicitud es al Pleno de la Corte, no a usted. Así que hágame el favor, tómela y llévela al Pleno. Ya le hablé en tono fuerte. Entonces llegó y la tomó, la arrugó, me acuerdo perfectamente, la tomó con una mano, la arrugó y salió. Y nos dejó ahí a los cuatro, sin despedirse, sin nada. Ahora estábamos peor que antes. Antes teníamos la expectativa que con una noticia tan dura la Corte Suprema iba a reaccionar. Ahora teníamos la expectativa de que se podía filtrar la información, que se podían borrar definitivamente las pruebas y nos quedáramos para siempre, digamos, en deuda con los familiares. Teníamos, primero, miedo físico por nosotros, por lo que nos podía ocurrir a nosotros. Y después yo tenía mucho temor de que con esta divulgación, ¿no? Los responsables podrían haber ido a los hornos, ¿no? Que ellos sabían que eso era, y haber sacado los cadáveres. Al otro día las niñitas se levantaron, ya se terminó el toque queda, se levantaron a dejarle desayuno al retempo. Ya no había nadie. Cuando entramos a la guardia, preguntamos por nuestros familiares dónde se encontraban, dónde estaban detenidos. Y la respuesta del carabinero de guardia dijo que se habían sido enviados al Estadio Nacional. Y ahí nunca más se supo de ellos, pues nunca más. Vamos al Estadio Nacional y jamás ingresaron al Estadio Nacional. Fuimos a los Tres Álamos que me decían que a lo mejor podía estar ahí detenido o en el Estadio Nacional. Yo le llevaba su ropa, le llevaba el Presto Alba, le llevaba jabón, cosas de útiles de aseo, todo. Como las tontas con un bolso colgando ahí. ¿Para qué? Para volverlo otra vez a tierra. Pasamos tiempo yendo, preguntando, mandando Había una desesperación tal de que sí, bueno, ¿dónde? Si vemos, decían que habían detenido, allá estábamos nosotros. Por lo tanto, decidimos ir rápidamente al juzgado de Talagante y iniciar las investigaciones a la espera de lo que pudiera hacer la Corte Suprema. Y nos encontramos entonces con una jueza que era la secretaria titular, jueza subrogante, se llamaba Juana Godoy, joven, recién llegada, a la cual le contamos estos hechos, le presentamos una denuncia formal, corta, y le pedimos que actúe. Y llamó a una patrulla de investigación. Entonces me dice, lléveme al lugar. Y partimos. Yo parto en mi vehículo particular, que era una Citroneta blanca. Y llegamos a este lugar. Le pedimos a la jueza que hiciera una inspección ocular de lo que podía verse. Tuvo que ponerse de espalda en el suelo. Y hicimos una camilla con nuestras chaquetas. Y la introducimos para que viera la chimenea hacia arriba. Y bueno, después del grito de espanto que dio, la sacamos. Y la verdad de las cosas es que tuvimos varios minutos choqueados. Y ese era un impacto que
yo que estaba ahí como representante de la vicaría, necesitaba, porque yo le dije, mire, magistrado, esto es serio. Ella me confiesa ahí, probablemente lo haya olvidado, que sabía, porque la había llamado el presidente de la Corte Suprema, que iba a llegar por ahí gente de la vicaría con un cuento, pero que nunca había imaginado que este era el cuento. Dice, sí, pero yo tengo que abrir esto. Bueno, nosotros ya teníamos estudiada la situación y teníamos una empresa, un gran empresario, uno de las tantas personas NN que colaboraron en la lucha de los derechos humanos, que estuvo dispuesto a prestarnos los trabajadores para que hicieran esa faena. Y así como yo me transformé en jefe de obra, obviamente. No porque supiera hacer las cosas, sino porque necesitábamos, la gente necesitaba los ojos de la vicaría ahí. Yo me acuerdo, sí, de un hecho que fue dramático. Recién ahí los obreros supieron qué es lo que iban a hacer. Ahí les tuve que decir, estando solo la magistrado, a cierta distancia, que de lo que se trataba era de sacar con el máximo cuidado, bajo las reglas que les dije, el material hasta llegar a unos cuerpos humanos. Me acuerdo que el verdadero jefe de obra se quedó mudo, el resto no se movió del camión, y en un minuto me pidió ir a hablar con ellos. Me di cuenta que se pusieron a rezar. Se persinaron muy brevemente y se pusieron a trabajar. Entonces esto se difundió y al día siguiente ya apareció en los diarios y entonces ya hubo conmoción pública. Yo creo que todos teníamos susto, todos teníamos miedo en algún momento. Yo no diría que no tuve miedo en ese momento, pero sí que no tuvimos vacilación en que eso era lo que había que hacer, que era publicarlo. Para eso nos habían invitado y esa era nuestra responsabilidad. La revista tenía una posición editorial bien clara respecto al gobierno, en el sentido en que se apoyaban las políticas en general, política económica, la política de defensa, la política internacional del gobierno especialmente, pero se había sido crítico siempre respecto al tema de los derechos humanos. De manera que había ya una posición clara respecto a este tipo de temas que se trataban aún a riesgo de que hubiera consecuencias no deseadas, digamos. El caso de Lonquén tuvo una repercusión pública muy grande, mucho más que otros casos. Alrededor de 300 personas que declaran ser familiares de detenidos o presuntos desaparecidos han llegado hasta la Plaza Almagro en la calle San Diego. Nosotros nos interesa colaborar con el Poder Judicial, pero no vamos a permitir, bajo ningún respecto, que aquellos que pretenden una organización política y crear dificultad o daño a la acción del gobierno respecto de esta materia, nosotros vamos a actuar en una forma categórica al respecto. Y en estos momentos se encuentra investigando la situación la jueza de Talagante, Juana Godoy. El proceso está en etapa de sumario, así que no les puedo dar ningún tipo de información. ¿Cuántos cuerpos han encontrado? Perdóneme, te acabo de decir que ¿Fue muy impresionante su visita al interior? Extraoficialmente se ha dicho aquí en el lugar que 4 cadáveres ya fueron enviados al Instituto Médico Legal, mientras aún las cuadrillas de obreros siguen trabajando en la parte alta. Todo esto con el objeto de remover la tierra. Informaciones complementarias entregadas por quienes pueden acercarse a los hornos indican que habría otros cuerpos visibles entre la tierra y escombros. La cifra exacta sobre los muertos, sin embargo, solo se conocerá dentro de un par de días, cuando sea extraída toda la tierra y piedras que llenan estas 2 chimeneas.
faltaba muy poco para Navidad. Entonces nosotros escuchamos por el medio de la radio, la televisión, de que se había encontrado a algunas personas sepultadas clandestinamente. Bueno, yo nunca creí que podían ser ellos, ¿eh? Hay que decir la verdad, yo nunca creí que podían ser ellos, pero porque lo buscamos por tantas partes. Entonces nosotros lo primero que pensamos, dijimos, bueno, nuestros familiares deben ser ellos los que están sepultados clandestinamente, deben ser ellos los que fueron encontrados esta vez. Pero siempre uno tiene esperanza. La esperanza de que todavía estaban vivos. Cuando usted oyó esa noticia en la radio, ¿pensó que podía estar su hijo? Sí, pensé, porque ya era como mucho ya. Claro, pues si yo lo busqué 5 años. En estos momentos, obreros del empleo mínimo están realizando excavaciones en el primer horno, que fue el lugar donde se encontró numerosos restos humanos. El segundo también ha sido revisado y según los informes que se tienen, no se han encontrado más osamentas. Llegó el director del Instituto Médico Legal, Claudio Molina se llamaba, y por indicaciones de Molina, los obreros y otra gente que se agrega del Instituto Médico Legal empiezan no a esperar que se vacíe la chimenea, sino que a tironear los cuerpos. Empiezan a tironear los cuerpos y efectivamente empiezan a aparecer restos humanos, ropas, huesos largos, cráneos que se van dejando incluso en un amadero que teníamos, algunos ya con una huella visible de una rotura que podía ser impacto de bala o no, pero fueron sacados sin ninguna técnica, sin ningún interés por rescatar pruebas. Pero sin embargo, dentro de los hornos sí encontramos vainillas. Entonces le encargó al ministro Adolfo Bañados. El ministro Bañados tendrá plenas atribuciones para investigar y dictar sentencia en primera instancia. Respecto al proceso, se dijo hoy en fuentes de los tribunales que este será caratulado como homicidio. Y le pido a los obreros, le digo que se terminó, que nosotros levantamos todo, que saquen todo el entramado de trabajo que hay, porque yo también pensaba que teníamos que estar a la espera de qué decía el ministro Bañados. El ministro Bañados podía decidir seguir trabajando con cualquier otro y no estábamos para dar facilidades, sino en pro de la justicia. Ministro, se ha especulado mucho en los últimos días en cuanto al número de cadáveres que se habrían encontrado. ¿Ya se sabe a ciencia cierta cuántos son los cadáveres encontrados? No se sabe. Se habla de 14, incluso se ha dicho 25, 27, no hay un número exacto. Hasta ahora no, y el número definitivo, como bien se comprende, solo lo va a poder determinar el Instituto Médico Legal. También declaró la señora Inés Sepúlveda, que es la esposa de un presunto desaparecido en la zona de Lonquén. ¿Ella le entregó algún antecedente a usted importante? Sí, usted sabe más que yo, parece. Lo voy a interrogar a usted. Sí, sería mucho más útil, parece. El ministro en visita, Adolfo Bañados, acompañado de funcionarios de la Brigada de Homicidios, se retira del juzgado del crimen de Talagante y se dirige hasta la mina de cal abandonada de Lonquén. La participación de los obreros siguió después porque el ministro Bañados pidió que siguieran y terminaron de trabajar, y también nuestro perito fotográfico, y se desdramatizó esta coyuntura que tuvimos en esas 24 horas difíciles de la investigación. Él comenzó entonces a hacer la investigación. Primero, saber quiénes eran. Nosotros nos abocábamos a la tarea de ver qué grupos de más de 10, y de menos de 20 personas habían sido sacados de algún lugar para saber quiénes eran los posibles detenidos desaparecidos. Tarea. Solo se había podido rescatar algunos restos humanos de los hornos de Lonquén, y ahora dependían del recuerdo de los familiares para poder identificar a esas personas encontradas. Comenzaba un camino doloroso que significó reabrir heridas
y enfrentar muchas vallas en el proceso judicial. Soy la mamá de 4 hijos y de mi esposo, que se encontraron aquí en las minas. Mi esposo era un hombre trabajador, muy buen padre para los hijos, trabajaba con todos los hijos él. No los dejaba pololear, nada, nada. No teníamos, si salíamos a una fiesta, salíamos como todos los hermanos. Bueno, para jugar a la pelota, el puro vicio que tenía era jugar los días domingos, jugar a la pelota. Se enojaba porque usábamos shorts, se enojaba, todas esas cosas porque los pintábamos, que si pololeábamos tenían que ir pololo a la casa, antiguo. Aquí tengo las fotos. Este es mi papá, se llama Sergio. Mi otro hermano mayor que tenía, que también se llama Sergio. Después venía José Manuel. Después venía Segundo Armando y Rodolfo Antonio, que era el más lolito, que tenía 21 años. Éramos 12. 8 hombres y 4 mujeres. Para nadie, digamos, ver partir tres integrantes de una familia, el papá, dos hermanos, o sea, un joven que tiene 21 años, 27. Quienes tenían toda una vida por delante, estaban llenos de esperanza. Mi hermano era Manuel Jesús Navarro Salinas, lo tuvieron el 7 de octubre de 73. Mi hijo tenía 20 años cuando lo detuvieron en Isla de Maipo. Y lo buscamos, cualquier cantidad, mi mami, mi tío. Era como el segundo marido, porque mi marido cuando se descuadraba a tomar, él el que afirmaba la casa, porque él estaba trabajando en el taller. Es como fueron cosas que pasaron tan feas que yo sufrí harto. Ahí había habido no solo mucho movimiento pre-11 de septiembre, con el movimiento campesino más o menos de bastante violencia, sino que había habido con posterioridad al 11 de septiembre bastantes baleos, atentados, etc. O sea, había habido mucha agitación en esa zona. Un particular dueño de fondo de esa localidad había denunciado como extremista de extrema izquierda, violentistas y todo lo demás. Lo había denunciado a Carabineros. Jamás nosotros pensamos de que algún día a ellos lo iban a detener, algo así, porque, claro, le gustaba la izquierda, pero no eran de esas personas metidas en política, que andaban haciendo desorden, andaban en Santiago, no, porque les gustaba nomás. Por hecho de pensar distinto, digamos, al régimen militar. Y esa fue la razón, o sea, pensar distinto. Mi papá fue un dirigente sindical, un dirigente social que siempre estuvo por reivindicar los derechos de los trabajadores. Mi hermano participaba en un club de fútbol, mi otro hermano también, pero ellos no tenían ninguna relación política. No era ni político. Parece que ese mismo año había sufragado por Allende, el que por primera vez sufragado. ¿Ves? Pero a él le gustaba ese partido socialista. Y cuando entró perdónenme el modo de expresarme, el famoso Pinochet, entonces me dijo, mami, si ahora estábamos mal, te puede hacer peor, me dijo. La verdad es que la propia investigación arrojó como resultado que los organismos de inteligencia del lugar, tanto del Ejército como de Carabineros, señalaban que respecto a esta persona no había antecedentes,
que tuvieran actividades subversivas o actividades políticas que pudieran poner en peligro la vida de nadie. La verdad es que la mayoría de ellos eran simplemente campesinos. Pero siempre mantuvimos la esperanza de que ellos regresaran a nuestro hogar. Pensé que no podía volver nunca más, pero nunca pensé que lo íbamos a encontrar en las condiciones que lo encontraron. Y nosotros tuvimos 5 años, pero mi hermana viajando todas las semanas. 5 años, 4 meses andando para arriba y para abajo por ahí. Estarán pasando frío en el invierno, estarán pasando hambre, todas esas cosas uno piensa. Yo pienso que fue la misma noche. Ellos fueron sacados de la comisaría, los sacan a los 11 familiares, los van a sacar para asesinarlo, claramente con la intención de asesinarlo, y se dan cuenta que están estos 4 muchachos que no pueden quedar vivos, porque van a ser los testigos del crimen. Y los sacan también, junto con ellos. Hay una versión del teniente Lautaro Castro en el proceso, y él dice que iban a llevar a estos detenidos al Estadio Nacional, cuando una de las personas se le acercó para hablarle en privado, y entonces le habría manifestado, ¿no es cierto?, que él sabía dónde habían algunas armas escondidas, y eso habría motivado entonces que él fuera con esta gente. Y entonces los subieron todos a un camión, ¿no?, amarrados con alambre de púa, ¿no?, y todos arriba del camión. Y cuando pasaron frente a los hornos de Lonquén, alguien, tiene que haber sido el jefe de ellos, dijo, no lo vamos a llevar al Estadio Nacional, bajémoslos aquí. Entonces él dice, nos aproximamos lo más posible, y cuando el camino se hizo muy dificultoso, hicimos descender a los detenidos marchando junto a ellos a pie. A poco andar en medio de la oscuridad fuimos objeto de un repentino ataque con arma de fuego, que provenía de distintas partes de las alturas próximas. Y entonces el resultado de este supuesto ataque habría sido que murieron las 15 personas que llevaban y ningún carabinero quedó con herida. Y por supuesto ninguno de los atacantes tampoco fue nunca encontrado. Y entonces se fueron a la parte, imaginemos que este sea el horno, ¿no? Se fueron a la parte superior del horno, que en ese momento estaba abierto el horno. Entonces los tiraron y enseguida entonces cubrieron todo esto con cemento. Estos cadáveres cayeron hasta la altura del embudo y entonces quedó esa capa de aire abajo, que fue precisamente donde nosotros pudimos asomarnos y donde había aire y en consecuencia no se produjo la calcificación. Todos los cadáveres que encontraron acá fueron sepultados vivos, amarrados con alambre púa y amordazados con alambre púa con pasto dentro de la boca. Digamos, no hubo muerte por bala, nada de eso. Yo tengo harto respeto por lo que piensan los familiares hasta el día de hoy sobre cómo fue la muerte de los suyos, pero yo creo que existen elementos suficientes y el testigo, sobre todo, señaló que vio estos cuerpos de estas personas fuera de los hornos días antes, o por lo menos un día antes, de que fueran sacados de ahí, del lugar donde los vio, y enterrados en los hornos. De tal manera que ahí nosotros tenemos un elemento fuerte para señalar de que ellos fueron muertos por herida bala. Para entregar al ministro en visita Adolfo Bañados, que investiga el caso de Lonquén, han llegado hasta la Corte de Apelaciones los doctores del Instituto Médico Legal Claudio Molina, director de este organismo, Julio Beas, su director, y el doctor Ezequiel Jiménez, quienes han realizado el trabajo de identificación de los restos encontrados en una mina de cal abandonada de Lonquén. Doctor Molina, ¿qué posibilidades concretas hay de identificar aquí en el Instituto Médico Legal los restos humanos que se encontraron en la mina de cal abandonada de Lonquén? Todas las posibilidades y con
una alta probabilidad. Yo creo que se va a lograr esta identificación porque se cuenta con el recurso profesional adecuado, de un alto nivel de idoneidad técnica, y se cuenta también con los recursos materiales y de laboratorio necesarios. Por primera vez le tenemos que pedir a los familiares que hagan una ficha antropomórfica. Significaba recordar, tratar de recordar con la mayor precisión posible a sus familiares y reunir toda la información que se supiera de él cuando estaba en vida, que pudiera permitir que si se encontraban sus restos pudiéramos tener algún tipo de confrontación identificatoria. Mucha gente por primera vez abrió un closet y sacó la ropa de su familiar. Eso es terrible, y era terrible en ese momento, porque hasta ese momento la esperanza de la vida era la esperanza que movilizaba a los familiares. Aun cuando ellos querían la verdad, la que fuera, pero todos soñaban con que el suyo estuviera vivo. Me tocó asistir, digamos, al Instituto Médico Legal junto con mi mamá y una de mis hermanas. Y pudimos verificar algunas prendas, digamos, de que llevaron nuestros familiares de cuando fueron sacados de nuestras casas. Zapatillas, zapatos, algunos chalecos, algunos pantalones. Pero en el momento de llegar a verlo, yo pensé que iba a ver a mi hermano, una persona, sus huesitos, cosas así. Vi solamente su ropa. Y es como una burla que hicieron, porque ni siquiera deberían de haber dicho, haber tenido su cuerpo, sus huesos. A pesar de todo lo que le habíamos explicado, ellos igual iban a sufrir un shock cuando fueran a ver los restos. Ellos igual creían que iban a ver algo que se parecía a un cuerpo humano. Pues yo que me acuerdo que tenían números los huesitos de mi hermano, que era el 5, el 21, por parte lo tenían. Me di 2 vueltas y quedé con una sospecha que conocí el pantalón de ellos, que era un cotelé color beige, así más o menos el color de las tablas. La chomba que llevaba también, la camisa. Y enseguida veo los zapatos, que eran mocasín café. Así le quedaba un pedacito de cuero por todo alrededor de la suela. Me dijeron, suficiente, señora, que usted está segura que es su ropa. ¿Cómo no va a estar segura? Le dije, si yo soy la que le da, yo soy la mamá de él. Entonces, ¿cómo no va a estar segura? No va a reconocer lo que mi hijo tenía. La esperanza se termina, se agota cuando tú ves las vestimentas, ves físicamente que la ropa que llevaban tus familiares estaban ahí depositadas en un mesón. Ya lo que esperábamos encontrar con vida y esperamos que no fueran ellos, o sea, no podemos evitarlo, ellos son. Nosotros tenemos grabada la ropa que le pasamos nosotros. Yo me recuerdo que a mi hermano le pasé chaquetas de esas de Castillas que habían antes, de adentro del ropero, porque hacía frío ese día en la noche. Y me recuerdo toda la ropa que llevaban. Y mi hermana igual, pues dice que ella apenas veía algo de que ella le llamaba la atención que era de ellos, ella se desmayaba porque sabía que era de ellos. ¿Pudo reconocer a alguna de las personas? Que diga, los llevaban al Instituto Médico Legal el 13 de febrero y reconocimos solamente la ropa porque los cuerpos de ellos no estaban. Que diga, no estaban ahí a donde tenían la ropa. Y reconocí la ropa de mi padre y la ropa de mis 4 hermanos. Porque un hijo es lo más grande que tiene uno. Y perder 4 hijos al tiro. Yo creo que eso es lo más grande, oiga, perder 4 hijos al tiro de un viaje y nunca más saber de ellos. Yo diría que básicamente se reconoció casi a todos
los miembros de las tres familias, a los Hernández Flores, a los Maureira y la familia Astudillo. La primera romería habían por lo menos, yo te calculo en Antitaulé, que más o menos entre 3.000 personas hacia arriba. Y todos caminamos de la romería. 8:45 de la mañana y llegan hasta el juzgado de Talagante los funcionarios de Carabineros citados por el ministro en visita Adolfo Bañados para declarar acerca del caso Lonquén. Los declarantes desempeñaban sus funciones en el retén de Isla de Maipo. ¿Y otras personas citadas a declarar? Sí, pero dudo que vengan hoy día, porque ha habido problemas para localizarlas. El ministro Bañados, cuando comprobó que la responsabilidad era con intervención de Carabineros, se declaró incompetente y lo pasó al Tribunal Militar. Y quiero decir, volviendo a ese día, que le rogamos que primero hiciera devolución de los restos antes de declararse incompetente. Él nos dijo que nosotros estábamos exagerando un poco, que no se le podía pasar por la mente que los cuerpos no iban a ser devueltos. Ver detalles hasta ahora no revelados de lo que sucedió con los cuerpos encontrados en los hornos de Lonquén. En paralelo siguió avanzando la investigación judicial del caso, con novedades que los familiares no esperaban. El informe que él hizo y la resolución que él dictó fue tan sólida, que la justicia militar tuvo que encargar los reos a todos, a los carabineros. Pero después de eso no le aplicaron la ley de amnistía y los declararon libres a todos esos carabineros. Yo no creo que el grupo que hizo esta tarea criminal haya decidido hacerla. Yo estoy absolutamente seguro que el teniente recibió órdenes y el teniente impartió órdenes y todos se convirtieron de un día para otro en criminales, a pesar de que eran funcionarios de Carabineros que habían resguardado antes la vida de la gente. Que hasta hoy día todavía me topo hombro con ellos, sé quiénes son y voy a verlos siempre y no haber justicia para ellos. Estuvimos 11 días en huelga de hambre en la iglesia San Cayetano. En la declaración, estas personas señalan de que debido a que el gobierno no ha cumplido con el compromiso de dar todos los antecedentes referentes a los presuntos desaparecidos, se han visto en la obligación de reiniciar esta huelga de hambre. ¿Es posible conversar con ellos? No, en este momento no. ¿Por qué razón no se puede conversar con ellos? Porque mire, yo le estoy diciendo que ellos creo que están en una situación que están conversando, viendo cómo van a llevar estas cosas, así que no. No nos importaba de estar, que los pasara algo en una huelga de hambre, pero que ellos se dieran cuenta de que uno estaba luchando para que entregaran los seres queridos. Y efectivamente, después de requerir al fiscal militar para que hiciera devolución de los cuerpos, en realidad fue la Corte Marcial la que le ordena que los devuelva. Cuando dijeron que los iban a entregar, porque en cada entrevista me decían a mí, ¿qué prefiere usted? ¿Llevarlos a Isla de Maipo o dejarlos acá en el cementerio general? ¿No? Yo quisiera que a mi hijo, aunque fuera en un saco papel o una bolsa plástica, que me dieran los restos y yo enterrarlos en mi sepultura que tengo aquí en el cementerio de Isla de Maipo. Nosotros teníamos todo arreglado, todo ok, íbamos a hacer una misa para despedirlo en la iglesia Recoleta Franciscana de Santiago. Y nosotros empezamos a ir desde las 8 de la mañana al Instituto Médico Legal a saber cómo iban a hacer las cosas. Hicimos todo el papeleo como que si nos fueran a devolverlos. Estaban las urnas.
15 urnas en el patio del Instituto Médico Legal. Fuimos a preguntar, bueno, qué pasaba, porque todavía no entregaban los cuerpos de nuestros familiares. Nos damos cuenta que hay movimientos dentro del Instituto Médico Legal. Hay camionetas del SICAR, en ese entonces el SICAR de Servicio de Inteligencia de Carabineros, que eran como cucas, unas cucas antiguas. Bueno, fue algo espantoso al saber esa noticia. Para toda la familia, pues gritaban, lloraban, nos desmayamos. Dolor, impotencia. Sin poder hacer nada. Solamente aquí, cuando los vinieron a dejar a botarlo a la huesera, solamente dejaron los huesitos de mi papá aparte. Porque según ellos, el único que existió y que está reconocido. Y los otros todos los tiraron ahí en la huesera. A veces yo ignoro, digo yo, ¿será que está mi hijo ahí o no? Pero ¿por qué no nos entregaron a cada persona? Si en eso había quedado todo de acuerdo. ¿Ah? Y después no entregaron. Yo no le dejo una flor a mi hermana ya del cementerio porque no me nace. Yo sé que mi hermana no está ahí. Otros me dicen que sí, pero quién sabe. Era evidente que estaban identificados, porque a título de qué iban a ir a dejarlos al cementerio de Isla de Maipo. Si hubieran sido no identificados, los habrían tenido que ir a dejar como NN al cementerio general, que es el procedimiento habitual del Instituto Médico Legal. O sea, este era simplemente un infame. Entonces se convoca para el otro día, el día 15 de septiembre del 79, a una misa en la catedral, en cuerpo ausente, digamos. Entonces el cardenal da su visto bueno de que hay que hacer algo en rechazo, digamos, a tan arbitraria medida. Entonces ahí participan el cardenal y participan muchos otros obispos. Fue una gran misa, una gran convocatoria que se hace a nivel eclesiástico. Te digo que la catedral metropolitana se repletó, la gente quedó en las calles para escuchar la misa de la despedida de nuestros seres queridos en cuerpo ausente. Hoy día, para el servicio de registro civil, una persona tiene inscrita la defunción y el resto de las 14 personas aparecen como personas que están vivas y que no han muerto. Ojalá que siempre lo respeten como algo sagrado. Quisiera tener la oportunidad de ir cada vez que uno siente el deseo de ir a verla allá, ir a rezar, a pedirles a ellos, porque encuentro que es un lugar tan de silencio, de dolor, Porque esta parte es más que un cementerio, porque ellos perdieron la sangre, perdieron todo aquí. Aunque no estén las minas iguales, pero es igual. Siempre que le digo yo a mi hijo, vamos a ver los niños, siempre venimos para acá. Los familiares sufrieron un calvario durante 5 años, encontraron a sus deudos y resulta que la justicia no fue capaz ni siquiera de devolvérselo y no ha sido capaz hasta ahora de entregarles un certificado de defunción, a pesar de que todo el mundo sabe que ahí fueron asesinados esas personas. Es pena siento porque lo hallamos nosotros. Pero por otra parte,
es una descarga que te sacas tú del cuerpo y del corazón al saber que tú hallaste tus familiares. ¿Por qué razón? Porque te le va a terminar la angustia de buscar tus familiares. Pero como no voy a llorar si para mí es un recuerdo, y todas estas canas blancas que tengo yo, la pena de mi hijo, o sea, a mí faltó poco que yo me volviera loca. ¿Ves? Yo cuando me muero me voy a quitar ese dolor de mi hijo. Nadie me lo va a sacar. ¿Ves? Tuvimos un fin duro, cruel, desgarrador, pero tuvimos un fin. Lo encontramos pero asesinado, pero lo encontramos. Fue una cosa muy triste para mí, que ni a mis hijos nunca le he dicho nada. Yo de primera pensé de matarme, pero dije yo no. Dios me dijo a mí no, porque tenía más hijos. Me quedaron 8 hijos y seguí sufriendo con ellos. Y espero que algún día El paso del tiempo ha ido suavizando la pena de estas madres y de estos hermanos, pero quizás lo más doloroso para ellos ha sido no poder cerrar aún este duelo, mientras no sepulten a sus familiares. A pesar de que el lugar del hallazgo fue declarado monumento histórico en 1996, el acceso para ellos es muy restringido, porque estos terrenos pertenecen hoy a un privado. La investigación de Lonquén comenzó gracias a la información que proporcionó un particular a la Vicaría de la Solidaridad. Hoy podemos afirmar que esa persona murió hace algunos años. Durante esta investigación intentamos entrevistar a los carabineros procesados y amnistiados, a las autoridades judiciales, a las autoridades políticas de esa época, pero finalmente no accedieron. Toda la verdad de lo que realmente sucedió en Lonquén tendrá que escribirla la historia. Yo quiero agradecerles su compañía de esta noche y invitarlos para que visiten nuestra página web y puedan revisar el detalle de nuestros reportajes. Yo los invito para que nos encontremos nuevamente el próximo miércoles a las 10 de la noche con una nueva edición de Testigo Ocular.